Entonces, antes de empezar a hablar de lo que son los planes de igualdad, me gustaría enseñar un poco cuál es la realidad que tenemos actualmente en España. ¿Por qué estamos haciendo los planes de igualdad? Porque esto no viene de la nada. Viene de aspectos como, por ejemplo, la brecha salarial. Sabemos que la brecha actualmente está entre un 17 y un 24% en España. En España estamos un poquito por debajo de la media europea, pero aún así un 17 o un 24% es un porcentaje muy relevante, sobre todo vinculado a la brecha en los cuidados, en esas jornadas parciales, en esas excedencias que sobre todo estamos viendo que cogen las mujeres. Entre el 84 y el 90% de las reducciones de jornada que se han concedido en el último año han sido a mujeres y el 85% de las excedencias han sido también a mujeres. También la brecha está vinculada con los cargos directivos. ¿Quién está ocupando los puestos de liderazgo, de toma de decisiones, que además son los puestos pues, mejor remunerados? Por lo que podemos ver, aunque ha mejorado notablemente en los últimos años, la presencia de las mujeres en cargos directivos oscila entre el 31,9% y el 40%, y si nos vamos ya a alta dirección, ese porcentaje cae prácticamente hasta el 12%. Con lo cual, tenemos una realidad de que en el mercado laboral hay una brecha clara entre hombres y mujeres y eso afecta a muchísimos aspectos de la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, para intentar solucionar esto, la herramienta que se pone en marcha son los planes de igualdad. Los planes de igualdad son un conjunto de medidas que están dirigidas a eliminar discriminaciones que se hayan podido detectar en el diagnóstico de situación o, más allá de eliminar discriminaciones, a ir mejorando progresivamente la situación de igualdad de las organizaciones. Con lo cual hay dos partes claramente diferenciadas. Como en una evaluación preventiva, primero evalúas y luego propones acciones para reducir el riesgo. En el caso de los planes de igualdad, los contenidos mínimos vienen muy claramente establecidos en la normativa. Estaría el área de selección y contratación, por qué las mujeres no están accediendo a las empresas, a qué edad acceden, a qué tipo de empresas o sectores acceden. La clasificación profesional dentro de la propia compañía, la formación profesional, que está muy vinculada a la promoción como tal, es decir, el desarrollo, el crecimiento que tienen las mujeres dentro de las empresas. Las condiciones de trabajo, incluyendo una auditoría retributiva, sobre la cual voy a hablar más a continuación. El ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, porque se ha hablado mucho de conciliación, pero si la conciliación no viene con la corresponsabilidad, es decir, que hombres y mujeres participen en la vida familiar, pues evidentemente hay una brecha, porque si no hay igualdad de responsabilidades, no puede haber igualdad de oportunidades. Por otro lado, la infrarrepresentación femenina, esto dependerá un poco del sector. Hay sectores donde las mujeres están muy infrarrepresentadas, pero incluso en sectores muy feminizados, como puede ser educación, sanidad, encontramos que en diferentes cargos, puestos o ocupaciones no hay mujeres. ¿Por qué? El área de retribución es fundamental, incluyendo un registro retributivo, y el área de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. Adicionalmente, las empresas pueden incluir otras áreas que son de carácter voluntario, como por ejemplo el tema de la comunicación y el lenguaje no sexista, la protección a las víctimas de violencia de género y, aquí el punto de la jornada, la salud laboral con perspectiva de género. Recuerdo, es un área voluntaria. Sin embargo, nosotras, evidentemente, solicitamos que se incorpore y no solo nosotras, sino las comisiones negociadoras solicitan que esta área esté presente porque es fundamental. Vamos a ver ahora la parte retributiva. La parte retributiva siempre es la más delicada de demostrar y de negociar. Hay dos partes muy diferenciadas, lo que es el registro retributivo y lo que es la auditoría. El registro es analizar las diferencias salariales de hombres y mujeres en una misma empresa por puestos, categorías profesionales, grupos profesionales, niveles, cualquier tipo de clasificación que sea aplicable a la organización.
Este registro es obligatorio para todas las empresas, independientemente de si hacen plan o no. Además, este registro se tiene que renovar todos los años con los datos del año natural inmediatamente anterior. Tiene que ser consultado con la representación legal de la plantilla, porque son los y las representantes de la plantilla quienes informan del porcentaje de brecha a todo el personal. Y además se tienen que justificar las diferencias en salarios que sean iguales o superiores al 25%. Que parece que esto no existe, pero la realidad es que sí. Si los datos estatales nos están diciendo que hay un 24% de brecha, ya os digo que en las empresas hay un 24% o más. Ojo con esto porque la nueva Directiva de Transparencia Europea, entre otras cosas que viene a poner encima de la mesa, está barajando la posibilidad de que ese porcentaje se reduzca hasta un 5%, es decir, que se tengan que justificar todas las brechas iguales o superiores a un 5%. ¿Cuál es la diferencia entonces con una auditoría retributiva? El Estatuto de los Trabajadores lo que hace es poner en valor lo que llama los puestos de igual valor. Es decir, que aunque el nombre del puesto no sea exactamente el mismo, las funciones sean similares o equivalentes, las condiciones de trabajo, las responsabilidades. Entonces, para hacer esta auditoría retributiva, lo primero que tienes que hacer es un análisis de todos los puestos de trabajo para ver cuáles de ellos son de igual o similar valor. Pongo un ejemplo que lo vamos a entender muy rápidamente. Puestos de limpieza, absolutamente feminizados. Puestos de mantenimiento, absolutamente masculinizados. Son puestos cuyas funciones son similares o equivalentes, sus condiciones educativas para acceder al puesto de trabajo, similares o equivalentes, las condiciones de trabajo también. Entonces, hay una diferencia en el nombre del puesto, unos están masculinizados y otros feminizados, y por lo general los masculinizados están mejor remunerados. Con lo cual, esta auditoría lo que es un intento por analizar esas diferencias de segregación laboral y ver si esas diferencias están generando además brecha salarial. Más allá de esto, la auditoría retributiva es obligatoria para todas las empresas que hagan plan de igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la obligación de hacer un plan de igualdad, tengo la obligación de hacer una auditoría retributiva. Y quiere decir también que si yo hago un plan de manera voluntaria, porque me apetece, porque quiero, también tengo que hacer una auditoría. Sin embargo, la auditoría sí que no hay que renovarla anualmente, sino que se renueva cuando se renueva el plan de igualdad y aquí sí que se justifican todas las brechas, lleguen o no lleguen al 25%. Muy bien. Otras obligaciones vinculadas que también están como muy relacionadas en materia de igualdad, para todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que tener un protocolo de prevención frente al acoso sexual por razón de sexo. Ahora también al colectivo LGTBI, súper importante, tienen que tener un protocolo de desconexión digital y ofrecer formación e información a su plantilla sobre sus derechos de desconexión digital. Y tienen que tener formación en prevención del acoso y agresiones sexuales. Ojo, que la ley de prevención obliga a sensibilizar, la ley orgánica de igualdad obliga a sensibilizar, que es como un concepto muy amplio, pero la ley orgánica de garantía de libertades sexuales obliga a formar concretamente. Y luego, para las empresas que tengan a partir de 50 personas trabajadoras, plus todo lo anterior, tienen que tener medidas concretas para el colectivo LGTBI y un canal de denuncias. ¿Vale? Esto es un poco las obligaciones legales que tenemos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que desde 2022 las empresas de 50 o más personas tendrían que tener ya registrado su plan de igualdad. Registrado, estamos a 2025, a escasos meses de 2026. La realidad aquí es que solo una de cada 4 empresas obligadas a tener registrado su plan de igualdad no lo tienen registrado. No sabemos si lo están elaborando, pero registrado no está. Y esto, evidentemente, supone una parálisis del efecto transformador que tienen los planes de igualdad. ¿Por qué no se están registrando esos planes? Hay mucha gente que todavía desconoce si tiene la obligación de tener un plan de igualdad. Y mira que hemos informado desde las consultorías. ¿Por qué?
porque hay empresas que están como en un limbo, que igual tienen 20 personas de plantilla fija, pero durante el año tienen 50 personas en algún momento. Todos los años, todas las empresas tienen que hacer 2 conteos al año, en junio y en diciembre, mirando los 6 meses anteriores, y si han tenido 50 personas trabajando 100 o más días, tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Y esa obligación no desaparece aunque hayan desaparecido esas personas. Con lo cual, hay muchas empresas que están como en ese, digamos, en ese grupo. Segundo grupo, planes no negociados. Todos los planes, ya sean obligatorios o voluntarios, se tienen que negociar y solo se pueden negociar con delegados y delegadas de personal, comité de empresa y organizaciones sindicales si la empresa no tiene representación. Cualquiera de las otras fórmulas para negociar un plan de igualdad, porque yo he llegado a empresas y me han dicho, no, hemos cogido a 2 o 3 personas del personal para negociar el plan. Eso no es una representación legal. Esas personas, ¿por qué están negociando el plan de igualdad? Esas no son personas válidas. Y cuando tú llegas a Rescon, con tu plan de igualdad negociado, Rescon te dice, no está bien, para atrás. Y Rescon cada vez es bastante más estricto en este sentido, porque tiene que serlo porque lo pone la normativa. Y luego hay un conjunto de empresas que llegan a portales como este, que yo no voy a decir qué portal es, que es rellena tus datos y descarga tu plan de igualdad. Bueno, vale, ok. Y me llegan con ese plan de igualdad y me preguntan, ¿por qué no me lo coge el Rescon? ¿Cómo te lo va a coger? Alma de cántaro, ¿dónde vas con esto? Un plan de igualdad es ad hoc, lo tienes que hacer para cada empresa tiene un plan distinto. Entonces, evidentemente esto no le va a funcionar a Rescon, ni te funciona a ti porque no es una herramienta ajustada a tu empresa. Muy bien. Luego hay otra brecha muy importante que es tener un plan de igualdad y tener un plan de igualdad, ¿vale? Hay empresas que hacen el plan de igualdad y dicen, hombre, qué bien, 4 años de vigencia, en 4 años nos vemos. Y tienen, como estabais comentando, una carpeta donde tienen su plan de igualdad, perfecto, ahí guardadito. ¿Qué pasa? Que ahora Inspección de Trabajo no solo se está fijando en si tienes el plan de igualdad, sino si lo estás implementando. A mí me recuerda un poco, en pandemia, ¿os acordáis de esta gente que llevaba la mascarilla en la frente o que no se tapaba la nariz? Pues tener un plan de igualdad en un cajón es exactamente lo mismo. No estás consiguiendo nada, porque si yo te detecto las áreas de mejora y te hago una propuesta para que me vayas mejorando y no haces, pues no hemos solucionado nada. Entonces, fijaos que Inspección de Trabajo está solicitando registro salarial actualizado, el del último año. Informe actualizado de la Comisión de Igualdad sobre el seguimiento y grado de implantación del plan de igualdad. Actas de la Comisión de Seguimiento, listado de medidas adoptadas, calendario de medidas previstas y evidencias de que se están cumplimentando las acciones. Entonces, ¿por qué las empresas no lo están ejecutando? Muchas veces es por falta de adecuación de las medidas. Cuando tú tienes un copia y pega y no un plan de igualdad ajustado a tu realidad, no hacen las medidas. A mí muchas veces me llegan las empresas que ya tienen su plan de igualdad y vienen a pedirnos ayuda para implementarlas. Y yo lo primero que hago es, mándame tu plan de igualdad y miro qué tienes propuesto. Y me llega un plan con 100 medidas y yo digo, uy, será una empresa grande. Y de repente me veo, Manolo hijos. Y yo, pues, o muchos hijos tiene Manolo, o a mí no me salen las cuentas. Decir, si tú tienes una empresa con 50 personas, es una empresa de construcción, tiene mucha rotación, no puedes tener 100 medidas en un plan de igualdad. Poquito, pero bien hecho. Son cosas que pasan cuando haces un plan de igualdad, pues, genérico. Luego también tenemos problemas con los registros retributivos. Ojo, las asesorías de nóminas han sacado digamos, formas de sacar estos datos que están muy bien, ¿vale? Están muy bien sacados y te sacan la diferencia, pero eso no es un informe de registro. Un informe de registro es la brecha y la justificación de la brecha. Y la justificación que no sea discriminatoria. Entonces, muy bien asesorías, estamos trabajando con vosotras, pero falta una pata que somos nosotras explicando por qué está esta brecha.
Y luego, las personas que se designan en el plan de igualdad para ejecutar las acciones. ¿Qué suele pasar aquí? Que cae en la misma persona que lleva recursos humanos, nóminas, prevención, calidad, medio ambiente, lo lleva todo una persona, esa persona está absolutamente saturada. Es decir, tú no puedes meterle además otras 100 medidas a plus el plan de prevención, plus las ISO, plus lo que sea. Hay una persona que se tiene que encargar de esto, o sea de dentro de tu empresa o sea de fuera, pero alguien se tiene que responsabilizar. Muy bien. ¿Cómo se vincula todo esto con la prevención de riesgos laborales? Como ya han comentado las anteriores ponentes y los anteriores ponentes, la ley de 2007 obligaba a hacer los planes de igualdad. Estamos hablando de una normativa de 18 años. Pero además obligaba específicamente a incorporar la igualdad en la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la salud laboral, los planes de igualdad es un área voluntaria, que hay empresas que no la cogen, y por supuesto la evaluación de riesgos y la planificación de medidas preventivas ni se está desagregando por sexos, la evaluación y por lo tanto la planificación pues tampoco. ¿Qué es lo que nosotras les preguntamos a las empresas cuando estamos analizando esa área? Lo primero es, ¿tu responsable de prevención tiene formación específica en materia de igualdad y perspectiva de género? Porque no es una formación de 2 horas explicándote qué es sexo y qué es género y cómo aplica el trabajo, sino coge cada una de las disciplinas preventivas y mira cómo integrar esa perspectiva de género y mira cómo hacerlo concretamente. Por otro lado, si su plan de prevención tiene objetivos específicos en materia de igualdad, nos hemos planteado si es necesario en nuestro plan de prevención integrar la igualdad de género. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Por lo general no. ¿Dispone tu empresa de un procedimiento de prevención de riesgos para embarazo, lactancia, periparto, incluyendo el listado de puestos exentos de riesgo, las medidas de prevención y las fichas informativas que se deben dar en el momento de la incorporación, no en el momento del embarazo, ¿vale? La evaluación de riesgos está desagregada por sexo, o sea, ahí es cuando las empresas ya se me tiran la mano a la cabeza y me dicen no. Y ya ni les pregunto si las medidas preventivas, porque es evidente que no. Y luego pregunto cuántas bajas y cuántas enfermedades han tenido desagregadas por sexos, porque ahí es cuando yo tengo un indicador objetivo de si yo tengo una empresa que hay 50 hombres y 50 mujeres y hay 25 mujeres de baja, ostras, igual está pasando algo, igual no estamos teniendo en cuenta algo que es relevante y que está afectando a las mujeres o a los hombres, me da igual. Muy bien. Esta, bueno, es un poco en línea de lo que ha dicho Carmen, que Inspección de Trabajo sí que está solicitando esta perspectiva de género. De hecho, hace menos de una semana, una compañera de prevención le solicitaron si estaban activando protocolos específicos para vigilancia de la salud en mujeres. Claro, desconocimiento total y absoluto de y cómo lo hago y qué hago concretamente. Que esa es principalmente una de las preguntas que nos hacemos. ¿Quién tiene la obligación de hacer esto? ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque siempre se carga sobre el técnico o la técnica de prevención. Yo doy formación a técnicos y técnicas de prevención y al principio todo muy dicharachero, todo muy bien, jaja, hasta que les digo lo que tienen que hacer. Entonces veo cómo se cambian las caras, la gente se empieza a poner nerviosa y me dicen, Ana, pero ¿eso cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, lo que estaban comentando antes de androcentrismo, que se ha calculado todo para los parámetros masculinos. Por ejemplo, los valores límites de exposición están todos hechos con ensayos masculinos. Y hemos dicho que los químicos no afectan igual a mujeres y a hombres por diferencias biológicas. ¿Pero qué pasa? Que el técnico o la técnica tiene esos valores, no tiene otros. No tiene otra cosa con la que comparar. Y bueno, ya cuando les digo que tienen que valorar también la doble exposición a químicos por los químicos que hay en las tareas domésticas, explota la cabeza. Me dicen, eso no se puede hacer, eso no hay quien se lo coma. Porque sí hay una responsabilidad del personal técnico, el personal técnico de prevención se tiene que formar, tiene que colaborar en el desarrollo de estudios,
tiene que sensibilizar, pero los organismos públicos tienen que hacer estudios específicos que les den una herramienta, unos valores, unos criterios con los que ese técnico o esa técnica pueda ir a defender un estudio que realmente tenga perspectiva de género. Entonces, esto es un trabajo en colaboración, siempre en positivo. Y ahora, actualmente sí que se están empezando a desarrollar estudios con mujeres, pero digamos que todavía son bastante minoritarios, ¿vale? Me meto ya en la parte de riesgos psicosociales. Han dicho que yo soy técnica en psicosociales, ¿vale? Esa es la parte que a mí se me da bien. Entonces, los riesgos psicosociales sí que tienen muchísima vinculación, no tanto con diferencias biológicas, sino con aspectos de género, sobre todo lo vinculado con el estrés y el burnout. El estrés, sobre todo con ese conflicto familia-trabajo, esas dobles jornadas. De hecho, ya hay notas técnicas de prevención no recuerdo el número exactamente, pero hay 2 notas sobre el conflicto familia-trabajo y cómo evaluarlo en un psicosocial, que también es una herramienta muy buena. Luego, todo el tema de la carga emocional, porque, por ejemplo, hay complementos por peligrosidad de caídas o accidentes, pero la exposición a situaciones de una alta complejidad emocional, como puede ser el trabajo sanitario, educativo, de servicios sociales, nadie lo está valorando y tiene un impacto muy perjudicial. De hecho, en cuanto a cifras de estrés y burnout, no las tengo concretamente aquí, pero el estrés es la mayor pandemia del siglo XXI. El burnout es la segunda y la tercera es la violencia en el trabajo. La violencia entendida como acoso laboral, sexual, por razón de sexo, por cualquier otra razón. Entonces, tienen que tener protocolos específicos, esto lo sabemos, hay una obligación legal que lo incluye y luego hay una obligación que es posterior de la Ley de Garantía de las Libertades Sexuales que obliga a formar en la prevención de agresiones sexuales. No sé si esto lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, pero es obligatorio, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, incorporar la perspectiva de género en la evaluación de riesgos psicosociales? Lo primero que tenemos que hacer es desagregar por sexos y otras características que puedan ser relevantes, porque estamos hablando de sexo, pero igual la edad es un factor psicosocial relevante y estamos conviviendo con diferentes generaciones dentro de la misma organización y es un factor de riesgo. Cuando desagregamos, aquí sí que podemos ver, no hay puntero, pero sí que podemos ver que hay unas diferencias enormes entre hombres y mujeres en cuanto a los riesgos psicosociales. Por ejemplo, aquí en carga de trabajo, esto es un EFESICO de toda la vida, en carga de trabajo los hombres no tienen riesgo, las mujeres 100% de riesgo. Es una diferencia muy relevante. Entonces, no solo desagregarlo, sino darle una interpretación, un porqué. ¿Cómo podemos hacer esa valoración diferencial, esa interpretación? Valorando el conflicto familia-trabajo, porque esto va a explicar gran parte de las diferencias. Si yo tengo una jornada de trabajo de 8 horas y luego me voy a mi casa y me meto otras 8 horas de jornada de cuidados, que al final es trabajo, aunque no esté remunerado, yo tengo más riesgos, yo tengo sobrecarga, exposición a situaciones de alto impacto emocional. Tengo sobrecarga porque no puedo descansar. No tengo tiempo personal de descanso, de ocio, de disfrute, de desarrollo. Tengo que valorar también las posibilidades de formación o promoción. De hecho, dentro de la evaluación de riesgos psicosociales se contempla el hecho de que tú no puedas desarrollarte profesionalmente o seguir creciendo es un riesgo psicosocial. También valorar la brecha salarial. Esto es un riesgo evidente para la salud psicosocial. Y también sería interesante comparar el estudio psicosocial con otros indicadores que quizá ahí es donde podemos empezar a colaborar. Si los servicios de prevención le preguntan a la gente de igualdad, oye, ¿qué brecha salarial hay? Yo, esta. Y luego dices, ¿cuántas reducciones de jornada hay? Tantas. ¿Cuántas son de mujeres? Tantas. Ahí es un indicador relevante. Si hay carga de trabajo y yo veo que la mayor parte de la plantilla tiene reducciones de jornada, igual me está diciendo algo interesante. También, siempre que se hacen psicosociales, recomendamos
complementarlos con, no solo con un cuestionario, sino con algo cualitativo, hacer entrevistas, focus group, coger el departamento que ha salido con riesgos más elevados y ver por qué se están produciendo esos riesgos. Porque la gente sabe perfectamente cómo está y muchas veces sabe cómo solucionar. Y, sobre todo, especialmente, fijarnos si hay riesgos en los indicadores de acoso. Tanto en el ISTAS como en el FSICO, que son, digamos, los métodos principales, hay un factor que es el último, el de relaciones de apoyo social, que ahí hay indicadores específicos sobre situaciones de violencia psicológica, sexual y discriminación y física. Y también te preguntan si conoces cuál es el procedimiento de tu empresa. Es una pregunta muy importante, sobre todo para nosotras. Entonces, todo esto nos ayuda a complementar esas evaluaciones psicosociales y a darles esa interpretación, a entender por qué hay diferencias de género y qué medidas preventivas tengo que aplicar. También se pueden complementar los análisis con evaluaciones específicas. Por ejemplo, en empresas o en sectores o en mercados que sean muy sociales, muy de trato con otras personas, educación, sanidad, servicios sociales, atención al público, interesante el MBI, el Maslach Burnout Inventory, porque me ayuda a determinar si hay indicadores de burnout y detectar rápidamente a esas personas que se están quemando o que ya están quemadas. Luego hay otros también interesantes, como el DAS-21, que es para detectar depresión, ansiedad y estrés, de adicción al trabajo, que es menos frecuente pero bastante habitual en hombres, es un riesgo psicosocial bastante específico en los varones. Y luego para el acoso laboral tenemos el DIP-60 o para acoso sexual tenemos la escala Hossel. Tenemos muchas herramientas que están desarrolladas, que están validadas para hacer ese análisis específico. Y luego tenemos el tema de la violencia sexual o las agresiones sexuales. Ya he comentado la Ley 10 del 2022, que era la Ley de Garantía de las Libertades Sexuales, que obliga a formar, obliga a sensibilizar al personal, a habilitar canales de denuncia y, ojo, obliga específicamente a valorar el riesgo de acoso de todos los puestos de trabajo ocupados por mujeres. Y esto no sé si se está haciendo. Entonces, sí que es necesario valorar el riesgo de exposición a esas situaciones de agresiones sexuales. ¿Cómo? Yo tengo que identificar situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Una vez las haya identificado, establecer medidas preventivas y formar e informar a mi personal. ¿Cuál es el problema? Que como en todo lo anterior, sale la norma, pero no sale el cómo, el qué tengo que hacer. Con lo cual, yo he venido con una herramienta, considero que interesante, ha sido sobre todo nacida de la necesidad de muchas empresas tienen esto y no saben cómo hacerlo, entonces, pues ya lo digo yo. ¿Cómo lo hacemos? Para nosotras, lo primero que tenemos que hacer es valorar los factores del puesto o de las funciones. El nivel de exposición a público externo, como pueden ser puestos de atención directa a clientes, a usuarios, a pacientes. Luego, el tipo de trabajo, el entorno de trabajo, si son entornos de trabajo aislados o poco vigilados, evidentemente en lugares solitarios, poco iluminados, sin control visual, hay más riesgo de una agresión. El trabajo nocturno o horarios con baja afluencia de personal también puede ser un factor de riesgo importante. La necesidad de realizar desplazamientos, por ejemplo, no sé si, imagino que la mayor parte sí, pero yo me he ido sola a viajar por trabajo y me he visto en algún sitio que he dicho, no me ha pasado nada de milagro, en un área de descanso o en cualquier sitio. O si yo tengo que hacer una visita a un domicilio particular, que esos son puestos de trabajo que normalmente ocupan las mujeres. Si yo me meto en casa de una persona, digamos, más o menos extraña, estoy sola en esa situación. Y si hay un acceso limitado a vías de evacuación, escape o ayuda, eso también sería un factor de riesgo relevante. Por ejemplo, esteticienes que trabajan en solitario, también cerrados, sin cámaras de vigilancia, porque evidentemente no puedes ponerla dentro de ese habitáculo, pues es un factor de riesgo muy relevante. Estos serían los factores de riesgo. Luego tendríamos factores correctivos, es decir,
¿Tenemos protocolos? Eso sería un factor correctivo de cómo lo puedo comunicar, dónde tengo que ir en el caso de que yo sufra una situación de agresión o un intento de agresión sexual. La formación y la sensibilización que yo le he dado a mi plantilla, porque si yo tengo un canal y no he informado a nadie, me sirve de absolutamente nada. Que los canales de denuncia sean accesibles y confidenciales. Esto es una parte súper importante, porque las víctimas de acoso generalmente no quieren denunciar o no lo hacen tan rápido como la sociedad considera aceptable. La víctima de acoso puede no ser consciente en ese momento o no querer denunciar o no tener pruebas, ¿vale? Y si el trabajo se hace en solitario o si por el contrario yo tengo a alguien en mi entorno, un supervisor, alguien que me acompañe, o si yo tengo un botón de ayuda, como en los bancos de toco el botón y aquí aparece alguien. Todo esto sería, digamos, una medida correctiva. Y luego, respecto a factores del entorno físico, aquí también sería interesante evaluar las condiciones del lugar de trabajo, iluminación, videovigilancia, accesibilidad, visibilidad desde otras zonas. Pues si en mi empresa está todo el mundo junto y está todo acristalado, difícil es que alguien lo intente, alguien lo puede intentar, pero es más difícil. El entorno social, pues, si trabajo en polígonos, en barrios con una alta incidencia de delitos, y también si existen medidas de seguridad, pues, como lo que he comentado, botones de alarma, cámaras, vigilancia. Entonces yo voy valorando esto sería un ejemplo, ¿vale? Voy poniendo el nombre del puesto, voy valorando todos esos factores, puedo poner observaciones y las medidas correctivas. Y eso me da más o menos un nivel de riesgo, digamos, de bajo, aceptable o mejorable. Si me sale mejorable, yo tengo que poner medidas específicas. Por ejemplo, nos ha pasado con relaciones públicas, que es un puesto normalmente feminizado de mujeres muy jóvenes que están en la calle y por la noche. Entonces, cuando lo hemos detectado, lo que se ha hecho es formación en autodefensa. Es decir, si a mí una persona se me echa encima, que yo me la pueda quitar de encima y salir corriendo. Porque al final todas estas herramientas o todas estas obligaciones vienen de un peligro real, de una necesidad real. En este último año nosotras hacemos peritajes por acoso, nunca habíamos tenido tantas denuncias por acoso, tantísimas. Y es una buena noticia, porque la gente confía en el procedimiento y lo comunica, porque antes no es que no existieran, es que no se decía, porque se consideraba normal. Ahora la gente ya no lo considera normal, es un primer éxito que hemos tenido, pero sí que es cierto que todavía tenemos mucho trabajo y especialmente estas situaciones son muy delicadas. Con lo cual es fundamental que tengamos herramientas como esta, que la dejo a libre disposición para quien la utilice, y que tengamos mecanismos que actúen realmente, que yo no tenga un correo en mi protocolo de acoso que no recibe nadie, que no le da ningún tipo de importancia y que eso lo gestiona un interno. Es que no se puede trabajar así. Yo si soy una víctima de acoso, ¿lo voy a decir al correo de mi protocolo de acoso que lo recibe mi gerente? ¿O prefiero tener un canal de denuncias externo, anónimo, con una serie de garantías? Entonces, como herramientas de apoyo y ya para concluir, hay guías. Quizá no todo lo desarrolladas que deberían estar, quizá todavía hay mucho trabajo desde la parte de investigación, pero bueno, hay algo que nos puede ayudar. Aquí tenéis una que desarrolló Salán, otra que desarrolló la Junta de Extremadura, que está bastante bien, es decir, como un apoyo que podéis tener para ir incorporando pautas, poquitas. Poquito y bien hecho, como he dicho antes con los planes de igualdad. Vamos incorporando cositas y vamos mejorando. Luego hay herramientas interactivas, por ejemplo el IBV, el Instituto de Biomecánica de Valencia, tiene un portal para hacer un diagnóstico ergonómico con perspectiva de género para tu empresa, es gratuito, es decir, se puede utilizar. Y luego, pues cada vez se le está dando más peso desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como desde el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres. Esto es una jornada técnica que hicieron de integración de la perspectiva de género en seguridad y salud en el trabajo que está bastante bien. No he encontrado la portada, pero el día 12 de este mismo mes
sacaron cómo integrar la PRL en los planes de igualdad. Y bueno, dentro de nuestro canal de YouTube tenemos también una ponencia que di yo concretamente de prevención con perspectiva de género. Herramientas hay, no todas las necesarias, todavía hay mucho trabajo, pero lo que no podemos perder el foco es que esto obedece a una realidad que sigue muy vigente y que tenemos que trabajar como lo que somos, como colaboradores, de la mano. Muchísimas gracias.